pero vas a llevar una gran bendición a tu casa. Lo que nosotros necesitamos es fe para que se muevan montañas. Y el Señor dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, al escuchar la palabra de Dios, hoy vas a tener más fe. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Bueno, muy bien. Vamos a abrir las Biblias, porque en Génesis capítulo 15, ¿qué vamos a encontrar en Génesis 15? Un pacto que Dios hace con Abraham. Y es notable, y prestar atención al orden. No es un pacto que hace el hombre con Dios, es un pacto que hace Dios con el hombre. No tenía necesidad. Entonces este pacto no era por conveniencia de Dios, porque Dios no necesita de ningún pacto. El que necesitaba la bendición del pacto era el hombre. Pero Dios dice en la palabra que Él se inclina a nosotros. ¿Qué significa eso? La gran humildad de Dios, que teniendo tanta grandeza, habiendo tantos millones de personas en el mundo, pero se inclina hacia aquella persona que en su corazón tiene el deseo de buscar del Señor. Como en esta hora, vos viniste con deseo de escuchar del Señor y el Señor se inclina y te visita y va a escuchar tus necesidades y te va a recordar, porque este pacto que vamos a ver nosotros ahora tiene que ver también con nosotros. Y el Señor te va a recordar y te va a decir: yo hice pacto contigo para que todas las cosas te vayan bien. Amén. Hice pacto contigo para que enfrentes los problemas con fe. Hice pacto contigo para que sepas que no te abandono, no te dejo. Amén. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham. Lo primero que Dios le dice: yo soy tu escudo, soy tu galardón, bendito sea Dios. Él venía de una lucha con ejércitos de muchas naciones, de 5 naciones, se habían juntado. Y él, hermano, con los criados nacidos en su casa, hizo un milagro tremendo y logró derrotar a este. ¿Por qué lo logró derrotar? ¿Por las habilidades que él tenía? No. ¿Sabe por qué lo logró derrotar? Porque Dios dice: yo soy tu escudo. Amén. Yo soy tu protección. Amén. Yo soy tu recompensa. Yo te voy a recompensar. Todo lo que están aquí, una recompensa vas a recibir. Alguien reciba, por favor. Gloria a Dios, aleluya. Vas a tener la recompensa de un nuevo trabajo que no tenías en cuenta. Luego estabas pidiendo a Dios, Dios dice: yo te tengo preparado un trabajo, un recurso para que prosperes. Amén. Gloria a Dios. Versículo 2, vamos rápido. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me harás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? ¿Cuál era el problema que tenía Abraham? Abraham había escuchado años antes que Dios le había hecho la promesa de que iba a tener un hijo. ¿Cuántos años tenía? 75. Vas a tener un hijo. Y él, pasaban los años y no tenía noticias. Ninguna cigüeña pasaba por aquel... Ninguna. ¿Y sabe qué ocurrió? Comenzó a tener preocupación. Entonces le dice al Señor: tú me dijiste que iba a tener un hijo, pero resulta que pasó tiempo y no pasa nada. La pareja sigue siendo estéril. Mi señora no queda embarazada. Y entonces el Señor le habla por esta preocupación que él tiene. Gloria a Dios. Y dice el versículo 3. Dijo también Abraham: mira, no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en casa. 4. Luego vino él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Cuando Dios te da una palabra, no se va a contradecir. Si Dios te da una palabra, la va a cumplir. Lo que pasa es que lo va a cumplir no en el tiempo que vos querés, sino en el tiempo que Él ha establecido que vos necesitás.
Porque la palabra nunca va a llegar tarde, va a llegar al tiempo justo. No se atrasa ni se adelanta, llega en el momento justo. Por eso yo te digo, la bendición que vos le estás pidiendo al Señor, ya el Señor la tiene designada. Solo está que ahora esperes pacientemente al Señor, pero con actividad, con oración, con la palabra, congregándote, buscando de Dios, sirviendo al prójimo. Amén. ¿Lo cree? Amén. Versículo 5. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Mire, ¿cuántos hijos le pedía Abraham? Uno. Y Dios lo sorprende, porque siempre los planes del Señor son más grandes que los que nosotros tenemos. El sueño que vos tenés es chiquito comparado con el sueño que Dios tiene para tu vida. No celebra la iglesia, no celebra. El sueño que Dios tiene contigo es más grande que el sueño que vos tenés con el Señor. Dios siempre nos supera. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, Él dice que le va a dar no un hijo, una multitud. Entonces dice el 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Mire, acá hay una gran bendición. Hay mucha gente, yo diría que el 100% de los que estamos aquí, creemos en Dios. Yo estuve en campañas donde predicó el evangelista Carlos Anacondia y él tenía un dicho. Porque le preguntaban a él, ¿cómo hizo evangelista para tener un ministerio evangelístico tan grande? Dice, por una razón, la gente cree en Dios, pero poca gente le cree a Dios. Los dejo pensando. Y eso fue lo que pasó con Abraham. Abraham era, con no sé cuántas personas habría en su tiempo, gran cantidad de creyentes a lo mejor, pero sin embargo, solo él le creyó a Jehová. Ya era un anciano, no tenía ni siquiera un hijo. Dios le dijo, te voy a dar una multitud, una descendencia de multitudes. Y simplemente Dios le creyó. Porque Abraham era que si Dios le decía, la vaca vuelan, Abraham lo creía, no tenía ningún problema. Como yo cuando era niño. Yo creía que las vacas podían volar. ¿Algún otro por ahí como yo? Sí, en la niñez te dicen algo y vos te lo crees. Así era Abraham, era como un niño, creía como un niño. Dios le dijo, te voy a dar amén, dijo él. 7. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de la tierra de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Aleluya. Aquí hay una ampliación, porque Dios siempre te amplía más. ¿De qué estaban hablando? De descendencia. ¿De qué estaba hablando? De hijos. Pero el Señor dice, no solamente te voy a dar hijos, sino que también a los hijos les voy a dar una tierra que he preparado para ellos. Oh, yo creo que Dios te ha dado tiene una tierra preparada para los que no tienen vivienda propia. Dije que Dios tiene preparada una tierra para los que no tienen vivienda propia. Dios te va a bendecir. Créele a Jehová. Amén. Dice el 8. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué reconoceré que la he de heredar? Era preguntón, Abraham, ¿eh? Era preguntón. ¿Y cómo se...? Él quería más información. Y dice el 9. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Así que le dice, ¿cómo sé que voy a tener todo esto? Y Dios le dice, porque vas a tener que ofrendar. Ay, ya se callaron ya. Pero si está en la Biblia. Le dice, ¿cómo conoceré que voy a heredar tanta bendición que voy a tener? No solamente un hijo, sino una multitud de descendientes. Y que tendré territorio, que tendré tierra. ¿Por qué? Dice, bueno, yo te lo voy a confirmar. Tráete una ofrenda. Pero no una ofrenda pequeña, una ofrenda bien detallada. No le dijo así al azar, tráeme una ofrenda. No.
tráeme una becerra. ¿De cuántos años? Diga, en plenitud, madura. Y yo creo que hay algo más en esos 3 años, amén. Porque 3 años fue el ministerio de Jesucristo. Entonces dice, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, todo en plenitud, una tórtola también y un palomino. Y sabe que le da instrucción de qué tiene que hacer con eso. Y le dice el versículo siguiente. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad. Pregúnteme, ¿por qué lo partió por la mitad? ¿Por qué los partió por la mitad? Porque cuando Dios le dijo, tráeme el carnero, el becerro, tráeme la cabra, tráeme el carnero, tráeme la tórtola, tráeme el palomino, Dios dijo, ya sé lo que Dios quiere. Dios quiere firmar un contrato. Porque en aquellos tiempos el contrato no se hacía con un documento de papel, una imprenta, no había. No había que ir a un escribano. Dios mismo dice, yo voy a hacer contrato contigo. Porque cuando estamos hablando de pacto, estamos hablando de un contrato que Dios hace con nosotros. Y los contratos que Dios hace no los incumple. Los contratos que Él hace los cumple. Amén. Aleluya. ¿Cuántos saben que Dios te está hablando que tiene un contrato contigo y que el contrato contigo lo va a cumplir? Él te va a hacer libre, Él te va a hacer sano, Él te va a prosperar. Él va a bendecir a tu familia. Él va a rejuvenecer tu matrimonio. Hay matrimonios que van a disfrutar el amor, como dice, vuelve el primer amor. Amén. ¡Wow! Gloria a Dios. Así que entonces, ¿qué hizo Abraham? Directamente fue y preparó. Porque en aquel tiempo los pactos, los contratos que se hacían entre personas importantes, lo hacían partiendo animales. ¿Escucharon? Y aquí hay 2 cosas. Uno, el contrato en sí. Otro, la figura. Volveme al 9. Y otro, la figura. ¿Por qué? Porque cada uno de estos animales identifica una nación. Y esa nación eran opuestas al pueblo de Israel. El pueblo de Israel todavía no existía, pero Dios ya lo veía a futuro. Y veía quiénes iban a ser los enemigos. Y los enemigos estaban identificados por animales. El becerro, el toro, el macho cabrío, que representa a Grecia. Y hermano, cada uno representa una nación. Entonces el Señor le estaba diciendo, naciones vendrán en contra de tu descendencia, pero yo los partiré al medio. Wow, tremendo. Gracias, Jesús. ¿Por qué? Porque la tórtola y la palomino no representan a las otras naciones, representa al pueblo de Dios. Esos quedan intactos, nadie los va a tocar, aleluya. Amén. Ahora sí, vamos al 10. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. 11. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Aleluya. Cuando vos vas a hacer un pacto con Dios, cuando estás buscando del Señor, se va a levantar el enemigo. ¿Y qué tenés que hacer? Guerra espiritual. El apóstol Pablo enseñó en el capítulo 6 de Efesios y dijo, no tenemos lucha contra carne ni sangre. ¿Por qué? ¿De qué se trata? Se trata de lucha espiritual. ¿Me escuchaste? Y esa lucha espiritual implica que tengamos que activar el ayuno, tengamos que activar las oraciones, tengamos que activar la lectura y la meditación en la palabra del Señor y entonces hacer guerra. Y dice que descendían las aves de rapiña, ¿por qué? Porque quería frustrarle, quería robarle la ofrenda. El de pastora, te la dejo a vos. Amén. Aleluya. Y dice el 12. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham,
y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Mire lo que pasó. Era tan grande la lucha que se agotó. Se cansó. A veces nos cansamos de la lucha espiritual, de enfrentar el problema, la dificultad, y como que queremos bajar los brazos, y como uno quiere dormirse. Pero a veces dormirse es la intención de Dios. ¿Por qué? Porque cuando vos te dormís, estás entregado. No estás luchando con tus fuerzas humanas. Estás descansando. Y una de las cosas que el Señor dijo es: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo te haré descansar. ¿Por qué? Porque cuando vos estás en el descanso, y aquí viene ¿cómo puedo decir? Una directiva de parte del Espíritu Santo. Cuando vos querés que actúe Dios, tenés que bajar los decibeles, tranquilizar todo, descansar en el Señor, quedarte quieto, esperar de parte de Dios. Y eso, a esa situación lo llevó a él. Él estaba luchando, estaba reprendiendo las aves. ¡Fuera! ¡Fuera, diablo! ¡Fuera, Satanás! Él sería en este término moderno, pero en aquel tiempo, ¡fuera! Él estaría espantando a los animales, estaría tirando piedras, ¡pin! Pegando, apuntando, haciendo puntería, volteando las aves de rapiña. Y ahora nosotros vemos que él llega a la tarde y es que está con sueño. Cuando está con sueño, el cuerpo descansa. Él que necesitaba reposo, descansa. Por eso en la palabra de Dios hay un día de descanso, de reposo. Un día de reposo. En el Antiguo Testamento se llama día de reposo. ¿Por qué? Porque tenemos muchas actividades, muchas preocupaciones, muchas responsabilidades, pero también tenemos que buscar descansar en el Señor. La gente interpreta mal el día de descanso, dice, ese día de descanso es para mí. No, ese día de descanso es para llenarte de Dios, como hoy. Amén. Gloria a Dios. Dice el versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. ¿Qué pasó? Cuando entró en descanso, Dios habló. Nosotros queremos que Él hable en medio de la lucha, en medio de los gritos, en medio... No, necesitamos tranquilizarnos, aguzar el oído espiritual, no el oído natural. Y cuando nos tranquilizamos y decimos, Señor, háblame, tu siervo oye. Entonces ahí es cuando Dios habló. Cuando Él, agotado, buscaba descansar, entonces recién ahí habla el Señor. Y dice, ten por cierto, que tu descendencia morará en tierra ajena. Le está profetizando lo que iba a pasar. Será esclava allí, será oprimida 400 años. Dice el 14. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Mire, ya le está anticipando que iban a tener gran riqueza. No sé si alguien tomó nota. Vienen problemas, pero después va a venir La riqueza. Hay esclavitudes, servidumbre, adicciones, malos hábitos, pero después viene la liberación con riqueza. ¿Alguien lo está tomando? Amén. Gloria a Dios. 15. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. 16. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. Este es el mes de la gracia y de la presencia del Señor. Entonces, en este proceso de este pacto, están, imagínense, partido el becerro para aquí y para allá, y Moisés espantando las aves, y de pronto se hace presente, desciende la presencia del Señor, porque esa antorcha de fuego es el Espíritu Santo paseándose con Abraham. Aleluya. Cuando vos estás haciendo un pacto con el Señor, que Dios hace un pacto contigo y tú dices, Señor, tú hiciste un pacto conmigo, baja la presencia del Señor, se pasea contigo para confirmar y para darte la victoria. ¿Sabe qué significaba eso? De que estaba pasando
en medio de los animales divididos, la sangre por aquí, por allá, por todas partes, los animales destrozados, muertos, y que dice se veía un horno humeando, una antorcha de fuego, que era el Señor que se paseaba entre los animales divididos. ¿Por qué? Porque ese era el pacto que se hacía en aquel tiempo. Pasaban los dos hombres y aquí lo dejó dormido, lo dejó tranquilo. Pero no te preocupes, no te echo la responsabilidad a vos. Toda la responsabilidad la tomo yo de que este pacto se vaya a cumplir. ¡Aleluya! Ahora vas a ver por qué. Porque cuando está el animal dividido para aquí y está dividido para allá y el Señor se está pasando por ahí, Él está diciendo: si yo llego a faltar a mi palabra, a mi compromiso, si yo llego a faltar a lo que te he prometido, que así quede yo partido al medio y destruido. ¡Aleluya! Es el Señor que agarra y dice: aleluya, no le puse ese compromiso a Abraham porque Abraham era humano y podía fallar a ese pacto. Entonces lo puso dormido y él se paseaba para aquí, para allá y diciendo: así me sucede a mí si yo no cumplo con mi palabra. Así sucede a mí si yo no te prospero. Así me sucede a mí si yo no te doy hijos. Así me sucede a mí si yo no te doy propiedades. Así me sucede a mí si yo no te sano. Así me sucede a mí si yo no te hago libre. Así me sucede a mí si no bendigo tu familia. Oh, bendito Dios. ¿Cuántos le están creyendo? Entonces esta palabra, yo quiero terminar con esto, haciendo sobresalir 5 propósitos de este pacto. Aleluya. El número 1. ¿Qué les dijo? Riquezas. Poder adquisitivo. Amén. Amén. ¿Qué es el pacto que Dios hizo? El pacto que Dios hizo es: si ustedes me buscan a mí, si ustedes se llenan de mi palabra, si se llenan de mi espíritu, una de las cosas que haré contigo es bendecirlos en la finanza. ¡Aleluya! Pero la bendición en la finanza viene con un requisito: sin egoísmo. ¿Por qué? La gente acostumbra a decir: y bueno, yo le pido a Dios, basta que se suplan mis necesidades. Egoísmo. Yo le pido a Dios: Señor, dame tanta abundancia que tenga para compartir, que tenga para ayudar, que tenga para bendecir a otro. Entonces, de acuerdo al propósito que yo tenga y que establezca con el Señor y a la fe que tenga activa, eso es lo que va a suceder. Si yo tengo mi fe, mira, me acostumbré a una cosa, le voy a dar un testimonio chiquito. Cuando comencé en el camino de Dios, venía arrastrando las necesidades materiales de estar siempre con lo justo. Así que cuando pude tener un auto, apenas estaba en la luz roja y pasaba un poquito nada más. Me servía para andar un tiempito y se encendía la luz roja, otra vez a cargar en la estación de servicio. Y entonces un día dije: si tengo fe para poder poner nafta, aunque sea para moverlo con luz roja, de que tanque vacío casi, entonces voy a activar la fe de tener el tanque lleno. ¿Y usted sabe qué hice eso? Al día de hoy, yo no ando poniendo, pongo de a poco, pero no para tenerlo vacío, apenas vacío. Pongo de a poco, pero para tenerlo siempre lleno. Y Dios lo hizo. Cuando comencé le ponía equipo de gas, porque era insostenible el gasto del precio de la nafta. Pero un buen día agarré y dije: Señor, ayúdame a crecer en la fe. Así que ahora tanque lleno y sin gas, a nafta. Amén. Amén. Recuerdo un tiempo que estaba en Uruguay, Dios me pone en una iglesia en la ciudad de Mercedes, Uruguay, a 36 kilómetros de Fray Bento, del límite con Argentina. Había habido un problema en la iglesia, una división, y el templo era un cine, y había que pagarlo en dólares, el alquiler. Y había quedado una poca congregación. Entonces,
¿qué hubo que hacer? Gracias a Dios por los hermanos generosos y dadivosos que Dios siempre pone en la casa de Dios. Amén. Y los hermanos no tenían recursos para decir, pastor, lo pongo yo al alquiler. No, pero sí dijeron, aquí estoy, ¿qué podemos hacer? Y bueno, vamos a hacer empanada al mediodía. Ustedes van a salir a vender. Así que se hacía empanada, se hacía torta frita y se salía 2 veces con empanada, con torta frita. Así que 4 grupos de jóvenes salían, uno para una dirección, otro en otra dirección, y después vendían, traían el efectivo, lo juntábamos, y así fuimos pagando el alquiler los primeros meses. Y un día agarré y dije, Señor, tú tienes mucho más. Así que renuncio a las empanadas y las papas fritas y la torta frita. Y me voy a dedicar a confiar que Dios va a suplir la necesidad. ¿Sabe qué pasó? No hizo más falta las empanadas ni las tortas fritas. De pronto vino la bendición, comenzó a llenarse la iglesia, se suplieron las necesidades y hasta podíamos alquilar una casa para el pastor siguiente, porque yo estaba ahí para restauración. Me iba y dejé el templo con las condiciones pagas y con el alquiler de una casa. ¿Por qué? Porque Dios lo prometió. Él dijo, yo te voy a dar riqueza. Así que cuando le empezamos a creer en esa riqueza, y cada día Dios nos tiene que dar más. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Lo cree? Amén. Diga, estoy abierto Estoy abierta al propósito de Dios. al propósito de Él Dios. hizo pacto conmigo Que hizo pacto conmigo. y lo confirmó en la cruz del Calvario. Y lo confirmó en la cruz del Calvario. Porque escrito está en la palabra de Dios. Porque escrito está en la palabra de Que Dios. Jesús, siendo rico, Que Jesús, siendo rico, se hizo pobre se hizo pobre para que con su pobreza para que con su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. nosotros ¡Aleluya! fuéramos enriquecidos. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Ahora, también la palabra de Dios nos dice, bien clarito, Él dice, cuando entres en la nación que yo te doy, acuérdate de Jehová tu Dios, porque yo te doy poder para hacer riqueza. No dice te voy a dar riqueza. Amén. Él prometió riqueza, pero no mediante el efectivo, el oro que te caiga así de la nada. Lo que Él dijo es que te iba a dar idea. Pero el problema es que nosotros fuimos educados para no pensar. Ese es el problema. Cuando te mandan a la primaria, ¿cuál es la idea del papá, de la mamá? Tenés que aprender a leer y escribir para que el día de mañana tengas un empleo. En otra palabra, para que seas siervo. Y el siervo no tiene riqueza, tiene apenas lo necesario. ¿Me escucharon? Entonces el Señor dice, aleluya, yo te doy poder. No dice te voy a dar riqueza, te voy a dar poder. ¿Qué es este poder? Idea. Iglesia, estoy aquí para decirte, tenemos que despertar y tenemos que dejar de estar tan poseídos el tiempo que aplicamos a un celular, a un juego en red o lo que fuere. Este es tiempo de ponerse a meditar y a pensar, Señor, dame una idea de oro. Amén. Hay gente que tiene ideas. Gracias a Dios en la congregación yo tengo hermanos que no se quedan con que no hay una puerta de trabajo. El trabajo se lo generan ellos. ¿Por qué? Porque tienen idea. Hay gente que se queda. Si no me llaman, ¿y a dónde voy a trabajar? Activa la cabeza. Aún con pequeñas cosas uno puede tener una idea para tener un ingreso, para tener una entrada económica. Yo tengo una pastora que hay personas que le han ayudado y le han dicho, mirá, yo no te voy a dar este dinero porque se te va a terminar pronto, te voy a dar mercadería. Preocupate de venderla, difundí lo que haces, vendé, y con lo que vendés, generá entonces recursos, compra más y sigue vendiendo y así generate tu ingreso. Amén. Amén. Aleluya.
Hay gente que con pequeñas cosas ya comienza a tener ideas y comienza a salir adelante, comienza a prosperar. Y entonces tiene ideas y tiene perseverancia. Hay gente que tiene ideas pero no persevera. Tiene que tener idea y perseverancia. Y tenés que, escúchame, pegate así, decís, aprendé. Persevera, Valeria, persevera. Aprende. Tenés que pensar que Dios te va a dar ideas de oro. ¿Alguien lo cree? Amén. Lo que nosotros vemos de grandes inventos han venido porque alguien se puso a pensar. Uno de los inventos que a mí más me impactó, digo, ¿cómo hizo este hombre? Sacó a su perro a pasear y había unos arbustos y se llenó todo de abrojo. Imagínese un perro peludo y el abrojo se le queda pegado en el, ¿no es cierto? Y dije, lo bañé recién y mirá ahora, con todos estos abrojos. ¿Qué hubiera hecho cualquiera de nosotros? No sé, ahí dice, le cortaría el pelo. O trataría de sacarle uno por uno. ¿Sabe qué hizo este? ¡Wow! Mirá el cierre, cómo se adhiere este abrojo. Y entonces, ¿sabes qué hizo? Pensó y dijo, ¿cómo lo puedo llevar a la práctica? Y entonces desarrolló los cierres de abrojo. ¿Y qué hizo de esa experiencia que para uno hubiera sido un mal momento? Un recurso de finanzas porque tuvo una idea. Amén. Es más, el pueblo de Israel que se crió con esta bendición de la riqueza, de las ideas, ellos pagan por ideas y hay gente que trabaja y pasa su tiempo por ideas, porque ellos entendieron que el recurso no es que me genere riqueza de la nada, sino tener ideas de oro. Y lo bueno es que las ideas de oro siempre son generar recursos que ayuden y bendigan a otros. ¿Lo cree? Diga, Señor, gracias por darme ideas de oro. Por darme ideas de oro. Aleluya. Otra de las cosas que Dios le dio a Abraham hasta el día de hoy, el pueblo de Israel dice, somos descendientes de Abraham y nosotros también, porque nosotros somos el pueblo espiritual descendiente de Abraham. ¿Me escucharon? Por la fe. Entonces, hermano, porque el que es de fe es descendiente de Abraham. ¿Hay alguien de fe aquí? Amén. Entonces somos descendientes de Abraham. ¿Y qué le dio Dios a este hombre? Unción. ¿Y qué hace la unción? Pudre el yugo. Dios le dio unción, dijo, mira, va a pasar esto, aquello, lo otro, pero la unción que les voy a dar va a hacer que puedan vencer a sus adversarios, que puedan vencer la esclavitud, que puedan volver a... ¡Aleluya! Amén. Pregúnteme, ¿para qué sirve la unción? ¿Para qué sirve la unción? Dos motivos. Para bendecir al prójimo, pero para darle la mejor herencia a mis hijos. Oh, gracias, Dios. Gracias, Padre. Porque entonces la unción que yo tengo, seguro que pasa a mi hijo, y de mi hijo pasa a mi nieto, y de mi nieto a mi nieto. Gloria a Dios. ¿Cuántos hijos ungidos hay aquí? Amén. ¡Wow! Gloria a Dios. Yo doy gracias a Dios. Porque yo me preguntaba, ¿cómo es que yo entré en el camino de Dios y mi familia no era de Dios? Yo entré en el camino de Dios en 1987, 1986-87. Y después me enteré una historia, que en el año 1954, en la primer gran campaña que se hizo en Buenos Aires, con el evangelista Tommy Hick, mayormente no se conoce eso, pero él llenó estadios, vino predicando a unas pocas personas, pero ocurrían tantos milagros que hasta el presidente le dio un estadio para que
se haga la campaña y se llenaba el estadio y se sanaban las personas y hasta el presidente fue sanado. Ese fue Tommy Hicks. Y los milagros fueron tan notorios que un hombre llamado Cesario García, mi papá, dijo, vamos al estadio a ver qué pasa. Y ahí estaba el ungido de Dios, ahí estaba Tommy Hicks. Y algo pasó con Cesario García, amén. ¿Por qué? Porque años después, su hijo, el hijo de Cesario García, lo tocó la unción del Espíritu Santo, así que la unción de Tommy Hicks pasó a Cesario García a José Ernesto García, aleluya. Y ahora ha pasado a Daniel Adrián García y a los hijos espirituales. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Cuarto, mire, en la tierra que Dios le prometió, una ampliación. Deuteronomio 8, versículos 7 y 9. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y en montes. Todo eso es buena tierra. Tierra de trigos y cebada. Hay abundancia ahí. Amén. Amén. ¿Qué hay aquí? Grandes cosechas. Aleluya. Se vienen grandes cosechas. Amén. Gloria a Dios. Dios nos da una buena tierra. Dios nos da, hermano, ideas de oro. Amén. Dios nos da unción, Amén. pero Dios también te va a dar una cosecha. Gloria a Dios. Soltarás una palabra y la cosecha va a venir. Soltarás una bendición y la bendición va a venir. Sea material, sea espiritual, sea física, sea en la salud. Pero es tiempo de cosechar bendiciones. ¿Alguien lo tiene eso? Y el quinto paso sería, volvemos a Génesis 15, versículo, 10, 11, 12, 13. ¿Qué dice? Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava. ¿Por qué esclavo? Diga, por el pecado. Entonces, la quinta bendición de este pacto es que Dios siempre está abierto a una nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque Abraham estaba dormido, entonces no le puso la responsabilidad a él. La responsabilidad lo toma él. Y él dijo, aunque me falles, algo voy a hacer contigo, te voy a restaurar, te voy a levantar, te voy a fortalecer, pero volveré para bendecirte. Aleluya. Yo no sé si alguien necesitaba una segunda oportunidad, porque hoy te está diciendo el Señor, te doy una segunda oportunidad. No te quedes más estancado, no te quedes más frustrado, no te quedes más apagado. Levántate en fe, activate, que te voy a limpiar con mi sangre, te voy a renovar con mi espíritu. Gloria a Dios, te voy a vivificar con mi palabra y te voy a ungir para cumplir lo que te prometí. Si esta palabra te fue de bendición, aplaudile al Señor. Aleluya. Aleluya.